Aleluya, Señor. Y damos la bienvenida, Señor, a cada hombre, a cada mujer que en esta mañana, Señor, está allí a través de estos medios, los que estamos en este lugar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque aquí estamos en esta mañana adorándote, glorificándote, exaltándote, Señor, dándote la gloria, dándote la honra y dándote la alabanza, mi Rey, porque aquí estamos en esta mañana, Señor, rendidos ante ti, Señor, anhelando tu presencia, anhelando, Señor, que obres en medio de nosotros, que obres en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, mi Rey. Eres santo, 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 mi Dios. Precioso, Señor, majestuoso, Padre, hermoso y soberano, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Rey. Recibe toda la adoración, recibe toda la exaltación al único y sabio Dios, al único y verdadero, aquel que entregó su vida por amor a nuestras vidas, aquel que entregó a su único Hijo para salvarnos, Señor, para que hoy tengamos el privilegio, Señor, poder decir, Señor, tenemos la salvación, porque tú nos la diste a través de tu Hijo en esa cruz, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que cuando creemos, Señor, que cuando creemos en lo que tú has hecho, que cuando creemos en el Dios poderoso que tenemos, que cuando creemos, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor, tenemos, Señor, todas las cosas, Padre, porque tú eres nuestra respuesta, tú eres nuestra salvación, la roca de nuestra salvación, nuestro pronto auxilio. Y por eso hoy venimos ante tu presencia, por eso hoy venimos a rendirnos, Señor, sabiendo que de ti viene la respuesta, que de ti viene, Señor, la sabiduría, que de ti viene, Señor, todas las cosas, Padre, sabiendo que sin ti, Señor, no somos nada, mi Rey, sabiendo que contigo somos más que vencedores en Cristo, Padre, que tú eres nuestro socorro, que tú eres la roca, Señor, que tú eres nuestra ayuda, Señor. Tu palabra dice, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y hoy te reconocemos a ti como el único y suficiente Salvador una vez más de nuestras vidas. Te reconocemos como el único y suficiente Dios de nuestra salvación. Te reconocemos, Señor, como el que está sentado en ese trono, como el consolador de nuestras vidas, el que intercede por nosotros, como dice tu palabra, el que está allí sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Padre. Gracias, Señor, gracias, mi Rey precioso, gracias, mi Dios poderoso, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro libertador. Gracias por esta esperanza de vida que nos das cada día. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias porque nos has dado una salvación tan grande, Padre. Señor, gracias porque tu palabra dice, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que tú has preparado para los que te amamos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por esas cosas, Señor, grandes y ocultas que nosotros no conocíamos, que no conocemos aún, Señor, pero que tú tienes para nosotros, para ser reveladas a nuestras vidas, Padre. Gracias por esa revelación divina que tú traes a tu pueblo, mi Rey. Gracias por esa revelación, ese entendimiento que nos das para cada día poder conocer más de ti, entender más de ti, Señor, saber que tú eres nuestro Dios y que tú, Señor, estás por nosotros, y que, como dice tu palabra, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Hoy nos abrazamos a ti, Señor. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor. Hoy te clamamos a ti, Señor, que no nos dejes caer en la tentación del enemigo, Señor, que nos libres del mal que nos acecha a diario, Padre. Que nos fortalezcas, Señor, que te fortalezcas en nuestra debilidad, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, porque como dijo Pablo, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que el poder tuyo, Señor, se manifieste a través de mi vida, Señor, a través de nosotros, Padre. Oh Dios, gracias, 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 poderoso, majestuoso, hermoso, soberano y sublime. Aleluya, te alabamos en esta mañana preciosa.
preciosa. Te bendecimos en esta mañana preciosa, Padre. Eres santo, Señor. Eres santo, mi Rey. Eres soberano y eres sublime, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Quisiera que abrieran su Biblia por un momento allí en Romanos 12. Vamos a leerlo a partir del versículo 9 en adelante. Romanos 12, del versículo 9 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Ok, ya estamos ahí. Amén. Bueno, dice Romanos 12, del versículo 9 en adelante. El amor sea sin qué, sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino como fervientes en espíritu, siguiendo ¿a quién? Al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y constantes ¿en qué? En la oración. El 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y qué, y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien el mal. Gloria a Dios. Iniciamos esta lectura diciendo en el versículo 9 que el amor sea sin fingimiento. Amén. Y en otra versión dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. No finjan amar. A veces se nos es un esfuerzo, ¿cierto? Decimos: Dios dice que tengo que amar a mi hermano, y entonces hago un esfuerzo por amarlo, ok, pero no es lo que Dios quiere, que usted tenga un amor fingido, ¿sí? Hipócrita, es lo que está diciendo aquí, sino que usted de verdad se arrodille delante del Señor, mire a tus semejantes como Dios los mira, con el amor, como aquellas personas que no conocen a Dios, que necesitan de la salvación, del conocimiento de Dios. Amén. Dice: amémoslos con ese amor de Cristo. La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso dice ahí que nos amemos los unos a los otros con un afecto genuino, con un afecto verdadero. Tenemos que amar a aquellas personas que nos rodean,
aquellos que son difíciles, aquellos que decimos, pero que aún en medio de ser difíciles decimos, los amamos. Amén. Los amamos porque aprendemos a amar en el amor de Cristo. Amén. Y dice también allí que en otra versión dice, deleítese al honrarse mutuamente. ¿Sabe qué es honrar? Es respetar, es valorar, eso es honrar. Y dice, deleítese en honrarse unos a otros, deleítese en amarse unos a otros, deleítese en bendecirse unos a otros. Por eso es, hágalo con deleite. Amén. No como cuando decimos, es que mi hermanita es una bendición, pero realmente lo estamos diciendo con ironía, ¿cierto? Sino que podamos decir, tú eres una bendición porque tú eres una criatura de Dios, hecho a la imagen de Dios, y te bendigo y lo bendigo, y por eso lo amo en el amor de Cristo. Aunque hay personas que no son fáciles, ¿verdad? Que son difíciles, pero la palabra de Dios nos llama a deleitarnos en honrarnos mutuamente, en respetarnos, en bendecirnos mutuamente. Amén. Pero también nos llama a no ser perezosos, a trabajar con esmero, a servirle al Señor con entusiasmo. ¿Sabe cómo le servimos al Señor? Cuando le ayudamos a alguien, cuando le damos la mano a alguien, cuando le tenemos paciencia a alguien, ¿cierto? Cuando oramos por ese alguien que aunque nos ha hecho daño, como dice la palabra, bendígalo. Dice la palabra, seamos pacientes los unos con los otros. Amén. Pero también dice la palabra que estemos listos para ayudar a los hijos de Dios, que estemos listos, siempre dispuestos a tender una ayuda. Amén. En lo que requiere de nosotros podamos hacerlo. Dice que estemos siempre dispuestos a brindar hospitalidad, que esta es la parte que más nos gusta, ¿cierto? Dice, bendigan a los que los persiguen, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te juzgan, aquellos que están haciéndote la caída. Pero la palabra de Dios dice, no los maldiga, bendígalos. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. ¿Y sabe qué dice la palabra? En cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de mí, esté en paz con todos, con la persona difícil. No te pongas a discutir con el enemigo, no pelees con... Bendígalos, bendígalos, bendígalos. Y dice, estemos en paz con todo el mundo. Amén. Y nos insta, dice, nunca devuelvan mal por mal. Compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Haga todo lo posible por vivir en paz con todos. Y dice, y nunca tomes venganza. Deja eso, que Dios se encargue de eso. Pues las escrituras dicen, yo tomaré venganza y les pagaré de la manera que se merecen. ¿Pero quién? ¿Tú? No, Dios. Amén. Por eso, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Pero me robó, pero me quitó, pero habló mal de mí. Pero dice la palabra, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. O sea, estés presto a ayudarles. Amén. Y dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén. Esa es la actitud nuestra, la que deberíamos de tener. Aunque a veces nos sea difícil, porque esta carne se aflige, esta carne se molesta, esta carne se levanta. Pero por eso tenemos que orar. Amén. Y quiero que en esta mañana usted cierre sus ojos y vamos a orar. Quiero que usted descargue su corazón, que usted diga, Señor, quiero andar como tu palabra dice que debo de andar, Señor. Quiero dar ejemplo de tus escrituras, quiero dar ejemplo de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que estemos unánimes entre nosotros, que no seamos altivos, sino que nos asociemos con los humildes, dice tu palabra, y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Por eso, perdónanos, Señor, las muchas veces que en nuestra sabiduría humana, Señor, hacemos cosas, y muchas veces con enojo,
y sintiéndonos, Señor, heridos por aquellos que nos vituperan, por aquellos que hablan mal de nosotros, por aquellos que nos señalan, por aquellos, Señor, que nos defraudan, Señor, por aquellos, Señor, que nos traicionan, que nos persiguen, pero tu palabra dice que los bendigamos, Señor. Y en esta mañana queremos bendecir, diga usted allí en su corazón, bendiga a esas personas que se han levantado contra usted, aquellas personas que de alguna manera han sido injustas y que usted dice, perdono su injusticia con la que me hizo tanto daño, perdono, Señor, su actitud, su acción mala contra mí, en el nombre de Jesús la perdono y la bendigo, y suelte en esta mañana eso de su corazón. Como dice su palabra, deje esto en las manos del Señor y deje que Dios pelee por usted y deje que Dios le haga su justicia. Dígale, Señor, bendigo a esa persona, bendigo a ese vecino, esa vecina, ese amigo, ese hijo, esa hija, ese esposo, porque muchas veces somos ofendidos por los que están a nuestro alrededor, pero Dios nos llama a perdonar y a bendecir. Bendigo a ese padre, esa madre, ese hijo, ese nieto, esa generación. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a tener un corazón libre de enojo, de rabia, de ira, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos. Dígale, Señor, ayúdame a tener paz en mi corazón, a no tener resentimiento, a no tener dolor, a no tener rabia, a no tener ira ni contienda con nadie, sino a bendecir, a perdonar y a tener paz en mi corazón, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el que peleas por tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser vencidos del mal, sino, como dice tu palabra, a vencer con el bien el mal, Padre. Ayúdanos, Señor, porque en esta humanidad, en esta parte humana, Señor, no es posible, pero si tú nos ayudas, si tú eres nuestro ayudador, si tú te revelas a nosotros, si tú nos das la fuerza, el entendimiento, el amor, Señor, para poder entender cómo debemos de amar, como dice tu palabra, que nos amemos y que nuestro amor sea sin fingimiento, Señor, que nuestro amor sea sin fingimiento y que nos amemos los unos a los otros con un afecto genuino. Si tú sabes que en tu corazón no hay afecto genuino por situaciones, por diferentes cosas, por diferentes circunstancias, dígale, perdóname, Señor, y dame un amor genuino, Padre, genuino, Señor, que podamos bendecir y perdonar y amar, Señor, para poder, Señor, tener una buena relación contigo, para que, como tu palabra dice allí en el Padre Nuestro, perdona, Señor, así como nosotros perdonamos, Padre, para que podamos ser perdonados y para poder perdonar a aquellos, Señor, que nos han ofendido, Señor, y tener un corazón lleno de la paz tuya, del amor tuyo, de la benignidad tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder ver la gloria tuya en cada vida. Hoy oramos por cada persona, Señor. Oramos por cada vida que esté pasando alguna situación en la cual haya dolor en su corazón, resentimiento, Señor, en la cual haya, Señor, alguna situación allí difícil, Padre, que le trae tristeza, que le trae dolor, que le trae rabia, contención, ira, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene ese corazón, llene esa vida, Padre. Quita toda tristeza, toda amargura, Señor, que haya venido, Señor, por causa de la desilusión, del fracaso, por causa de la traición, por causa del vituperio, Señor, en el nombre de Jesús. Y sana estos corazones y libera esos corazones en el nombre de Jesús, Señor, y que tus hijos se puedan levantar en paz en esta mañana y que pueda la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernar esa vida. Y tu palabra dice que estemos gozosos en la esperanza, Señor, y aún sufridos en la tribulación, Señor, Padre, pero que
toda la bendición viene de ti, y tu palabra dice que aún así sigamos trabajando con esmero para ti, Señor, con entusiasmo, que hoy tu pueblo se levante con entusiasmo, con la fuerza de tu Espíritu Santo, que le dé la sabiduría en el nombre de Jesús, Señor, creyendo que la bendición tuya, Señor, hoy, Señor, desciende sobre cada vida como siempre lo has hecho, Padre. Sabes, su palabra dice que Él no te ha dejado huérfano, que Él estaría contigo, Señor, y tú eres el único que no nos da la espalda, ¿sabe? El Señor es el único que no te deja solo, que no te da la espalda. Él es la roca de tu salvación, Él es tu pronto auxilio, Él es tu ayudador, y Él está allí para ti todo el tiempo. A veces dice, como dice esa palabra, que no seamos sabios en nuestra propia sabiduría, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, dependamos de Dios. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora, y Él está allí. Él no nos ha dejado. Él sabe nuestra necesidad, pero también sabe en qué momento va a darte eso que tú anhelas, que tú necesitas, pero tú dependes del Señor. Ama al Señor, como dice su palabra, con todas sus fuerzas, con toda tu mente, con todo su corazón. Tú no amas a Dios porque te das o porque no te da. Tú amas a Dios porque Él es tu Dios, y lo amamos porque Él es nuestro Dios, y lo amamos porque Él nos ha dado la vida, y nos la amamos porque Él nos ha guardado, y amamos por todas las cosas que Él nos da, pero lo amamos porque Él es Dios. Oh, aleluya, Señor. Gracias, mi Rey. Dígale en esta mañana cuánto le amas, cuánto le amas. ¿Sabe qué triste es escuchar a alguien decir: cuando tú me dabas te amaba, pero ahora que no tienes para darme ya no te amo? Y nosotros, como hijos de Dios, no le podemos decir al Señor: como tú no me das, yo no te amo. Señor, si tú me das o no me das, yo te voy a amar igual. Yo te voy a amar porque para eso fuimos llamados, para adorar al Señor, para amarle. Y aun cuando tú no veas, es mucho lo que Él nos ha dado, es demasiado lo que Él nos ha dado. Todos los días nos guarda, todos los días tenemos que estar agradecidos por todo lo que Él nos da. Tienes una casa, tienes un techo, tienes un lugar donde recostar tu cabeza. Dale gracias a Dios por eso. Son más las cosas buenas que Él te ha dado que las que tú no puedes estar viendo. Dígale gracias, Señor, dele gracias. Seamos agradecidos en esta mañana. Tengamos un corazón agradecido con Dios. Dele gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por tu generación, porque hasta el día de hoy ha guardado tu generación, porque hasta el día de hoy ha sido bueno contigo. Dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, ha sido bueno, Señor. Cuando nos ponemos a ver todo lo que tú nos das, Señor, no alcanzarían las palabras para tener gratitud contigo. Y sabe cómo dice la palabra, que entremos por sus atrios con acción de gracias, con alabanza, con júbilo. Tengamos un corazón agradecido en esta mañana, y quiero que en el nombre de Jesús usted hoy se ponga sobre sus pies, que hoy le digamos al Señor que Él es la única razón por la que estamos en esta mañana, que Él es la única razón, Él es la única razón por la cual nos levantamos a adorarle, a bendecirle, a exaltar su nombre. Y hoy, a través de esta alabanza, quiero que le digamos a Él: tú eres la única razón de mi adoración, Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor. Mi única verdad es estar en ti. eres mi luz y mi salvación. mi único amor. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Por eso quiero que le digas en esta mañana: eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. tú eres fuerte, eres Señor. fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, mi Rey. En
En esta mañana, Señor, nos levantamos para adorarte, para bendecirte, para decirte, tú eres la única razón por la cual nos levantamos en esta mañana. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, Señor. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, Señor. Eres poderoso, eres majestuoso, eres fuerte, eres invencible, Señor. Eres todopoderoso, grande y majestuoso, fuerte e invencible eres. Aleluya, Eres díselo. todopoderoso, grande y majestuoso, fuerte e invencible eres. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh, sí, Jesús. No hay nadie como tú, mi Rey. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti, y tú eres el deseo de mi corazón? Aleluya. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo. vamos a decirle, Yo te deseo. y vamos a levantarnos para decirle: Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Eres todo para mí, Señor. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando
momento, Señor. Cada momento yo te deseo. Yo te deseo. Yo te deseo. Se levante su voz y vas a decirle: Tú estás conmigo, tú me ayudas. me sostienes. Me sostienes. Eres todo, mi Rey. Tú eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Tú eres todo para mí. Eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí, mi Rey. Eres todo para mí, dígaselo a Él, Señor. Gracias porque tú estás conmigo, Señor. Estás conmigo. Tú eres el que me ayudas, mi Rey. Eres mi amigo. Tú eres mi amigo, Señor. Eres mi amigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo. Aleluya. Tú estás conmigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo. Tú estás conmigo. Tú me ayudas. Me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Aleluya, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Gracias por estar en medio nuestro en esta mañana, Señor. Gracias por ayudarnos, por sostenernos, por guiarnos, Señor. Gracias porque cada día podemos decir que tú estás con nosotros, Señor. Pero cada día podemos decir, Señor, quiero acercarme a ti, Señor. Quiero conocerte cada día más, Señor. Quiero estar en tu presencia. Quiero adorar tu nombre cada día, Señor. Revélanos en esta mañana esa gloria, ese poder tuyo. Digan en esta mañana, Señor, quiero conocerte cada día. Quiero conocerte cada día más, Señor. Que cada día que pase yo tenga ese deseo de conocer más de ti, Señor. Y hoy queremos, Señor, exaltar tu nombre. Tú que estás sentado en ese trono de gloria. Queremos honrarte, Señor, y bendecirte, mi Rey, y exaltarte, Señor. Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Aleluya. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Queremos tu presencia, Jesús. Vamos a decirle a Él. Al que está sentado en el trono, Mi Rey. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor.
Tú que estás sentado en ese trono de adoración, tú que estás sentado en ese trono de gloria en esta mañana, queremos que recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Quiero conocerte cada día más a ti. Si es tu deseo, le puedes decir. Entrar en tu presencia y adorar. Dile con todo tu corazón. Revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aleluya. Por eso le decimos. Al que está sentado en el trono, Mi rey. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, Sea la honra. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¿Cuántos saben que Él es santo y que por siempre será santo? Recibe toda la gloria y toda la honra. Tú eres santo, 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 Pues santo. Él es santo, díselo a Él. Santo eres tú. Aleluya. Tú eres santo, 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 Él es santo. santo. Santo eres tú. Al que está sentado en el trono, Mi rey. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, Sea la honra. sea la honra y el poder, sea la gloria, Sea la gloria, Señor. sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, En el trono, Dios. al que vive para siempre y siempre, sea la
adoramos, mi Rey. Recibe toda la gloria y toda la honra. Recibe toda la alabanza de en medio nuestro, Señor, porque el único digno de recibir toda la gloria, el único digno de recibir toda la alabanza eres tú, Señor. Y hemos venido para rendirnos ante tu presencia, para rendir nuestras vidas ante el único y verdadero y sabio Dios. Dígale allí: Señor, quiero rendir mi vida ante ti, Señor. Quiero rendirme de todo mi corazón en esta mañana, Señor. Quiero venir ante tu presencia, Señor. Quiero pedir, Señor, que me llenes de tu gracia, que me inundes, Señor, que sacies mi vida con tu presencia, Dios. Te anhelamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Anhelamos tu presencia, Dios. Yo quiero que postres tu vida allí en la presencia del Señor. Que le digas a Él: rindo mi vida a ti, Señor. Rindo mi ser ante tu presencia, mi Rey. Aleluya. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser. Te rindo mi ser, dile a Él. Te rindo mi ser. Con tu amor, Señor. Con tu amor, atráeme, Señor. Vengo a tus Vengo a tus pies. Vengo a tus pies, mi Rey. Vengo a tus pies. Para decirte: A ti me rindo. a ti me rindo, Señor. Lléname de gracia, inúndame. Sacia mi ser. Sacia mi ser. Sacia mi ser. Sacia mi ser. Mi corazón. Mi corazón levanta un clamor. Dile: háblame. Háblame, Dios. Háblame. Háblame, Dios. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer.
mañana y dígale: con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Es nuestro anhelo, mi Rey. A ti me rindo. Por eso decimos en esta mañana que nos rendimos ante ti, me Señor. rindo. Rinde todo tu ser en la Te presencia del quiero Señor. conocer. Porque tu anhelo es Más de conocerle. ti conocer. A ti me rindo. A ti nos rendimos en esta A mañana, mi ti Señor. me rindo. A ti nos rendimos, Señor, de Te todo quiero nuestro corazón. conocer. Más de ti conocer. Porque nuestro anhelo es conocerte, Señor. Nuestro anhelo es conocerte, Señor. Nuestro anhelo es conocer más y más de ti, Señor. Nuestro anhelo es postrarnos en tu presencia. Nuestro anhelo es que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Nuestro anhelo, Señor, es que tú obres, que soples en nuestro interior. Sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder. sopla en esta mañana, Señor. Muévete en mí. Y muévete en cada uno de nosotros. Cumple, Señor, Y tu cumple. voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Sopla, mi Rey, sopla en esta Cumple, mañana. Señor, tu Sopla de tu poder, voluntad Señor. en mí. Sopla en cada vida en esta hora, mi Rey. Con tu gran poder. muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dígale: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor, para que se cumpla esa perfecta voluntad en mi vida. Cúmplela en cada uno de nosotros, Señor. Cúmplela en cada corazón aquí presente. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo. A ti nos rendimos en esta mañana, Señor. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos rendirnos ante tu presencia. Gracias por permitirnos reconocer que tú eres nuestro Dios, pero también cada día anhelar conocer más de ti, Señor. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele gracias a Él porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él está en medio nuestro para ayudarnos. Y así cada día rendirnos en su presencia y que Él cada día nos dé a conocer más y más de Él. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele un fuerte aplauso de adoración, de exaltación. Aleluya, te damos gracias, Señor.
Gracias porque nos venimos a rendir en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana adorando el nombre del Señor? ¿Cuántos se han venido a rendir al Señor, a reconocer que todo viene de Él? Amén. ¿Cuántos anhelan que hoy Dios también nos hable a través de su palabra? Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a disponer nuestras vidas, nuestro corazón para que Dios nos hable a través de su palabra, nos exhorte, amén, nos levante, nos anime, nos transforme. Así de que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por esta tu palabra que tú hoy nos traes a través de tus siervos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablarás hoy a nuestras vidas y nos disponemos para recibir esa palabra con mansedumbre, creyendo que viene para exhortarnos, para levantarnos, para animarnos, Señor, y para que seamos transformados por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Un saludo bien especial a las personas que se conectan con nosotros en esta mañana. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Qué bueno que estamos bendecidos hoy y que nos hemos congregado hoy en este lugar para lo mejor. Bien, ya oramos. Vamos entonces a mirar, por favor, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, el versículo número 8. De ahí vamos a tomar esta mañana el mensaje de la palabra del Señor, y gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que el Señor nos concede de poder dar una palabra de bendición para nuestras vidas. Amén. Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Hechos 1, 8. Y leemos la palabra del Señor en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí encontramos, mis hermanos, una respuesta que el Señor le dio a sus discípulos. Ellos le dijeron ahí en el verso 6 que se habían reunido. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el verso 7 le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No fue una respuesta específica para estas dos preguntas, pero dio una pauta para que nosotros entendamos que hay una labor que hacer, ¿cierto? La iglesia tiene una labor. Cada uno de nosotros, ayer estábamos hablando precisamente de que empezamos el tema sobre el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que el Señor lo envió y que Él es el consolador, Él es nuestro maestro, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Pero tenemos entonces que tener en cuenta que hay capacidades que Dios está dando para que nosotros las desarrollemos. Hay trabajos que Dios nos ha encargado para que nosotros lo hagamos, ¿no es cierto? Pero para poder que esa labor se realice, se necesita recibir, ¿qué cosa? El poder de lo alto, ¿cierto? Y hoy por hoy, pues vemos que a veces nosotros estamos como dormidos en esa área. Buscamos muchas cosas, pero no el poder de Dios, no la unción de Dios, no la cercanía de Dios, ¿no es cierto? No la intimidad con Dios, ¿no es cierto? Y yo creo que es algo indispensable. Por eso
la gente dice que la iglesia está fría en estos últimos tiempos. Y es verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque tal vez sabemos nuestra labor, sabemos qué vamos a hacer, pero resulta que a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero para que las cosas queden bien y para que podamos ver el resultado de nuestra labor, necesitamos el poder ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Necesitamos el poder de Dios. Para poder entonces evangelizar, ¿qué necesitamos? El poder de Dios, ¿no es cierto? Porque es que precisamente de eso se trata el versículo. Y entonces testificarán, entonces hablaremos las maravillas de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando venga sobre nosotros el poder de Dios, yo creo que tenemos una gran responsabilidad y tenemos un reto, ¿cierto? Dios nos ha estado retando durante todo este tiempo y más sin embargo hemos tenido que hacer un análisis introspectivo de lo que realmente Dios nos ha encargado a nosotros, ¿cierto? Tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos un trabajo. Cada uno de nosotros tenemos ya claro lo que hemos de hacer, ¿cierto? En la iglesia del Señor hay labores distintas, pero para poder entrar a esas labores se necesita hacerlo con el poder de Dios. A mí, mis hermanos, me acuerdo ahora que una vez había un pastor en una convención. Resulta que había momentos en que las convenciones se movía el Espíritu Santo de una manera tan gloriosa y tan poderosa que había un pastor y bueno, nos conocíamos, teníamos cierta amistad, cierta cercanía. Resulta que en ese entonces habíamos como 70 pastores en Getsemaní y para entrar digamos, para subir al altar, pues había una escalera de mármol, o sea, varios pasos, la verdad no me acuerdo, pero era de mármol. Y entonces había un pastor allí y claro, a nosotros nos encargaban de que teníamos que estar pendientes de todas las cosas que se desarrollaran en esa actividad. Yo estaba ahí cerquita, realmente no estaba tan lejos, habían unos atrás, bueno, todos estamos ahí como esparcidos. Mas, sin embargo, me llamó la atención, el hermano no estaba haciendo nada, simplemente estaba ahí. A veces cerraba los ojos, a veces se levantaba las manos, pero él estaba ahí. Pero yo tenía mi atención en él, ¿no es cierto? De pronto fue que el hombre se desplomó sin nadie tocarlo. Se desplomó y yo vi que la cabeza iba justamente sobre un escalón de esos. Yo dije, ay. O sea, normalmente uno dice, claro, cuando cayó, yo vi que él cayó sobre, o sea, se golpeó aquí, ¿no es cierto? Con el escalón. Yo dije, ay, me fui ahí mismo. Y lo miré, y entonces él estaba así como, y de pronto ya como que reaccionó, le di la mano y se paró, y le dije, está bien, se siente bien, porque yo vi lo que pasó, él no se dio cuenta, porque cuando él se desplomó, pues obviamente no supo dónde cayó. Cuando me dice, no hermano, yo estoy muy bien. Bueno, eso pasó así, o sea, uno dice, gloria a Dios, ¿no es cierto? Algo normal, pues había salido lesionado, ¿y qué problema? Más sin embargo, gracias a Dios, a él no le pasó absolutamente nada. Bueno, al otro día en las conferencias, él se levanta y dice, yo quiero hablar algo a los pastores. Ayer tuve una experiencia maravillosa, gloriosa. Mire, ¿cuánto hacía que este hombre pastoreaba? Hacía 30 años era pastor, 30 años. Y resulta que él dice, mire, ayer tuve una experiencia maravillosa, jamás había tenido algo así en mi vida después de 30 años de ser pastor. Y él decía, mire, yo la doctrina del Espíritu Santo le he enseñado muchas veces a la iglesia.
Esa es una de las doctrinas más maravillosas para mí, personalmente, es un deleite, ¿cierto? Hablar del Espíritu Santo y su obra y todas aquellas cosas que conllevan dentro del tema del Espíritu Santo, de la neumatología, ¿verdad? Y entonces él dice que tantos años de siendo pastor y nunca había tenido una experiencia de esas. Entonces uno dice, bueno, algún día, ¿no es cierto? Algún día Dios tocará nuestro corazón, porque es que se necesita eso para tener para que lo que está escrito tiene que ser real para nosotros, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ser real y tiene que ser, llegar a un momento en que las experiencias nos convencen de que esto es para nosotros hoy. A mí, mis hermanos. Por eso muchas personas de pronto no ve por ahí en las redes tantos comentarios, ¿no? Las lenguas no existen, eso no es cierto. Pero aquella persona que no ha tenido una experiencia dice eso, ¿cierto? No, eso no es cierto. O sea, yo llevo tantos años y nunca he tenido nunca he hablado en lengua, ¿cierto? Pero están. Pero las personas que hemos tenido la oportunidad de recibirlas, conocemos que eso es real, ¿verdad? Las personas que hemos tenido que enfrentar tal vez momentos muy difíciles en la vida ministerial, reconocemos que sin el poder de Dios definitivamente nada podemos hacer, ¿no es cierto? Sí, ahora, pero hay algo que de pronto a veces nos acostumbramos a hacer, y yo me cuento entre ellos, de trabajar para el Señor con nuestras propias habilidades. Bueno, porque tenemos algo, conocemos algo, tenemos ciertas experiencias, ¿verdad? Pero a veces cometemos el error de confiar en nuestras habilidades, en nuestras experiencias, ¿cierto? Pero yo creo que, así como cantábamos ahorita, todos los días, ¿no es cierto? Cada día necesitaríamos una experiencia con el Espíritu Santo, con Dios, una renovación genuina cada día, para que cada día seamos llenos del poder de Dios para poder testificar de las maravillas de Dios. Que yo creo que cada día, qué bueno que cada día podamos testificar un milagro distinto de lo que Dios hace en la iglesia, ¿cierto? Para animarnos unos a otros, ¿no es cierto? Entonces, por eso el Señor pasa por alto algunas cosas y le dice, mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, cada uno de nosotros seguramente ya sabemos cuál es nuestra labor en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ya sabemos. Unos son adoradores, otros Dios nos dio el privilegio de ser predicadores, otros Dios les ha dado el privilegio de ser maestros, otros les dio el privilegio de ser pastores, otros les dio el privilegio de ser intercesores, ¿no es cierto? Otros Dios los usa como visitadores, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Cada uno ya sabe cuál es su labor. Y se necesita que entendamos, que sepamos bien el llamado que tenemos, ¿no es cierto? Dios cumplirá en nosotros el propósito con el cual Él nos formó, lo que cantábamos ahorita, ¿cierto? Eso lo debemos de tener bien claro. ¿Para qué nos llamó el Señor? Algunas personas todavía hace falta tener claro eso, ¿cierto? Pero personalmente yo ya sé cuál es el llamado que el Señor me ha hecho. El problema es que a veces uno como que se duerme. El problema es que a veces uno como que el trabajo lo envuelve y entonces llega cansado a la casa y no hace lo que tiene que hacer. Me estoy dando cuenta de eso, ¿cierto? Una vez yo tenía así como muchas inquietudes, pero en esos días anteriores Dios me había estado diciendo que me quedara quieto. ¿Te acuerdas del versículo que dice, quedaos quietos y conoced que yo soy Jehová? Y entonces una vez estábamos reunidos con el pastor Jorge y con el pastor Benjamín, y sale de los labios de mi pastor Jorge una palabra, quédese quieto, ¿no es cierto? Es la única manera, quédese quieto. Tenemos que quedarnos quietos para saber, porque
¿cómo podemos saber la voluntad de Dios si estamos pensando en tantas cosas, cierto? Por eso necesitamos estar quietos. Pero para poder recibir la revelación de Dios necesitamos entonces tener en cuenta lo que el Señor nos dice por allá en Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Que dice orar sin cesar. Hay que orar siempre, ¿no es cierto? Cuando tenemos una labor que hacer, yo creo que, por ejemplo, para poder orar por una persona, por un enfermo, nosotros somos incapaces de hacerlo si no es por el poder de Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad? O sea, ¿quién puede ir a echar fuera a un demonio si no es por la capacidad que Dios da? O sea, claro, es en el nombre de Jesús, claro que sí. Pero entonces no existiría este versículo, ¿cierto? Ya sabemos bien que es en el nombre de Jesús. Pero más sin embargo necesitamos tener la unción del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? A mí, mis hermanos, qué bueno que pudiéramos entonces analizar un poquito qué es la unción del Espíritu Santo. Para tener la unción del Espíritu Santo se necesitan algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el aceite de la santa unción tenía algunos ingredientes que obviamente tienen su significado hoy, ¿verdad? ¿No es cierto? Por ejemplo, el elemento más abundante para el aceite de la santa unción era el aceite de olivas. Y sabemos bien que el aceite de olivas representa ¿a quién? A Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué más había ahí? Estaba la canela, ¿se acuerdan? Que también hay cierta cantidad de canela. Ahora, ¿realmente qué significa la canela? En el tiempo antiguo, cuando había una luna de miel, la gente quemaba canela, y cuando se sentía el olor a la canela, entonces la gente decía: por ahí hay una pareja en luna de miel, ¿no es cierto? Eso significa entonces que intimidad con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más había? El cálamo también, ¿cierto? Era parte de los elementos del aceite. ¿Y el cálamo qué significa? El cálamo significa fijación, es decir, para que permaneciera ese aceite, la fragancia permaneciera, entonces tocaba añadirle cálamo. También había, ¿cuál otra cosa? Era mirra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había mirra también en los elementos? Ahora, ¿y qué significa eso? Con la mirra entonces se ungían los muertos, o sea que significa muerte. Entonces fíjese, para que haya unción en nosotros necesitamos morir, ¿cierto? Morir a tantas cosas, ¿verdad? Y eso viene cuando el Espíritu Santo viene y nos rearguye. O sea, ¿qué significa la palabra rearguir? Nos muestra cosas que no tienen por qué estar en nosotros, porque ya el cristiano pertenece a la iglesia del Señor, ya somos de Él. Y si somos de Él, entonces lo que Él quiere que nosotros esté es su presencia, o la presencia del Espíritu Santo, para que seamos entonces apartados y separados para su servicio. Y Dios no va a utilizar instrumentos o vasijas sucias, ¿cierto? Por eso el Espíritu Santo, cuando está en alguien, tiene que traer la luz para que la persona se dé cuenta que hay en su corazón, ¿no es cierto, hermanos? Porque hay algunas cosas que toca desecharlas, ¿cierto? Por eso el Señor dice en su palabra que hay que hacer morir en vosotros, ¿qué cosa? Lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Hay que hacerlo morir para poder recibir la revelación de lo celestial. Se necesita, pues ya nosotros ya sabemos bien qué significa lo terrenal, ¿no es cierto? Ya vivimos muchos años viendo lo terrenal y experimentando lo terrenal, ¿cierto? Y entonces quiere decir, mis hermanos, que eso, si ya lo conocemos,
mi hermano, si seguimos en lo terrenal, entonces no habrá lugar para lo sobrenatural, para lo espiritual, ¿verdad? Nuestro corazón tiene que ser, cuidadosamente guardado para que realmente un día podamos decir: ahora soy el templo de la adoración de Dios. Mi corazón es el lugar de adoración y de alabanza para Dios. Y por eso muchas veces, mis hermanos, hay personas que, como no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, entonces se convierten en buenos motivadores. Tienen entonces que adoptar alguna estrategia para convencer a las personas de su doctrina, y eso es lo que está pasando hoy con algunas iglesias, ¿cierto? ¿Verdad? Pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros permite que vivamos una vida distinta y diferente. A mí, mis hermanos, la santidad, dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿cómo sabemos nosotros qué es santo y qué no es santo? Recordemos bien que el efecto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el nuevo nacimiento. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, entonces va a identificar las cosas viejas y va a tener la oportunidad de identificar lo nuevo, ¿no es cierto? Las cosas viejas, ¿cuáles son? Bueno, lo que nosotros vivimos, lo terrenal. Pero si no hay un nuevo nacimiento, no se podrá identificar entonces las cosas nuevas, una vida nueva. No se podrá entonces identificar eso, porque puede entonces estar viviendo en la vida antigua y también queriendo vivir en la vida nueva, ¿verdad? Pero eso no se puede. De esa manera no se puede agradar a Dios. Se necesita realmente nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tenemos que identificar cuáles son las cosas que Dios quiere que tengamos en nosotros como el templo y la morada de Él. A mí, mis hermanos, por eso es necesario saber que todos los días, yo creo que deberíamos de pedir al Señor todos los días: Señor, necesito el poder tuyo. A mí, mis hermanos, mire, hay un privilegio grande, enorme y maravilloso que tenemos nosotros, ¿cierto? De testificar de Dios. ¿Quiénes? A través de quiénes la gente que no conoce al Señor se va a enterar de sus maravillas, de su amor, de su misericordia. ¿A través de quiénes? A través de su iglesia, ¿cierto? A través de nosotros. Pero a veces es difícil tal vez hablarle a la gente del Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque hace falta convicción, ¿no es cierto? Y si hace falta convicción es porque obviamente nos hace falta pedirle al Señor que nos llene de su poder. Eso fue lo que aquellas personas empezaron a orar, a pedir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí estaban entonces reunidos todas las personas. Ahí entonces en el versículo número 14 dice: y todos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, las personas, ¿qué hacían? Perseveraban, ¿cómo? Todos estos perseveraban unánimes en oración. Estaban pidiendo ¿qué? Una misma cosa, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Pedían que fueran llenos de lo alto, del poder de lo alto, que recibieran el poder de Dios. Seguramente hemos recibido muchas cosas de parte del Señor, pero yo creo que, estoy seguro que hace falta más, porque Dios no es escaso, ¿no es cierto? Él tiene suficiente para darnos. Pero mire, mis hermanos, pediremos a Dios su plenitud cuando nos demos cuenta hasta dónde estamos siendo escasos. Que no podemos pretender ya haberlo recibido todo, ¿cierto? Dios quiere darnos más. Y porque obviamente somos confrontados, ¿verdad? Por lo que Dios nos ha
nos ha estado diciendo que podemos hacer, pero tal vez no se ha logrado, y si no se ha logrado es porque algo pasa, ¿cierto? Recordemos siempre que el Señor nos ha estado diciendo que hay que hacer discípulos, y otra vez a lo mismo, ¿cierto? Nuevamente, hermano, nuevamente hay que hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos necesitamos contarles algo extraordinario, ¿no? Recuerdan que un domingo yo les contaba una historia de unos hermanos que vinieron precisamente de Chile y de Uruguay y tuvieron una experiencia, una cosa terrible, ¿verdad? Que se murió el hijo y que a la esposa, era una parejita, quería un hijito, y entonces a la esposa le resultó ¿cómo se llama? Un problema en un ovario, y entonces tuvieron que sacarle todo el ovario, toda esa cosa, pero más sin embargo ella era muy joven, como de 22 años, no sé si ustedes de pronto se recuerdan. Yo les contaba eso, 22 años, pero ellos decían, no, pues nada, ahí tenemos un niño de 5 años. Una mujer cuando se les haga, cuando le extraen el sistema reproductor, pues ni modo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y entonces se murió el niño. Ya hay qué problema. No, me parece algo terrible, ¿no? Y entonces es que uno de pronto dice eso, habla así pero hay un trasfondo, ¿no es cierto? La familia, ¿qué decía? La familia estaba en contra de que ellos siguieran congregándose. Porque es que cuando no iban antes de ir a la iglesia, según la parte natural, ellos eran muy prósperos, eran bendecidos, ¿cierto? Pero cuando empezaron a congregarse y empezaron a presentar todas aquellas cosas, la familia y todos los conocidos se levantaron en contra y dijeron, mire, mientras ustedes no se congregaron, todo iba bien. Pero no sabían que que para muchas personas esa tragedia iba a ser para la gloria de Dios. A mí, mis hermanos, esto era una tragedia para la familia, claro. Ya no podían tener más hijos. El hijo que tenían ya se había muerto. Pero más sin embargo ellos perseveraron. Después de que terminó todo, empezaron a congregar otra vez. Y el Señor le dijo a esta pareja que le iba a dar 2 hijos. Eso es de locos, ¿no es cierto? Después de no poder tener oportunidad de procrear, y el Señor se le ocurre decirle que le va a dar 2 hijos. Imagínense ustedes cuando conocieron anteriormente la tragedia de esas personas que no podían tener hijos y que todo lo que les había pasado. Luego ven a la señora embarazada, hermanos. ¿Cómo sería eso? La hermanita se llama, la hermana Zaida, la verdad sí no tengo noticias de ella hace mucho tiempo, pero ella se llama Zaida. Dice que la cosa más maravillosa que ella podía hacer era pasearse por la vecindad donde la gente los había tildado de locos, con su barriguita, ¿cierto? Orgullosamente mostrando el milagro. Ahora, después de que nacieron los hijos, mis hermanos, donde quieran que iban y sabían del testimonio, entonces ellos ¿qué hacían? Mostraban la gloria de Dios. A mí, mis hermanos, y yo creo que eso es lo que se necesita mostrar, o que Dios quiere mostrar a través de su iglesia, ¿cierto? Porque mire, el Señor dice que nosotros, la iglesia está llena del poder de Dios, ¿no es cierto? Que la iglesia está llena de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque hemos recibido el poder de Dios y necesitamos entonces utilizarlo de la manera correcta, ¿verdad? A mí, mis hermanos, ¿de qué manera? Hay que testificar. A ver, ¿por qué muchas veces no testificamos? Porque nos hace falta el poder. A ver, nos hace falta el conocimiento y nos hace falta la unción de Dios, nos hace falta el respaldo de Dios, para que cuando hablemos entonces la gente sea convencida de que donde está anda mal. Ayer hablamos, mi hermano nos compartía de que el Espíritu Santo nos enseña la verdad, ¿no es cierto? Él vino ¿a qué?
a hablar la verdad, ¿cierto? Él no va a decir otra cosa. Pero ¿cuántas personas están metidas en tremendos errores? Mire, ¿cuántas religiones hay en el mundo, cierto? Muchas, como 8,000 seguramente. Y sabemos que están equivocados. ¿Por qué? Porque conocemos las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué se torcieron ellos? ¿Y por qué se fueron para otro lado? Por ejemplo, el Señor dice que si un ángel del cielo viene a predicar otro evangelio, ¿qué hay que hacer? Ahora dice, y si nosotros mismos venimos a predicar otra cosa, otro evangelio, ¿qué hay que hacer? No hay que creer, ¿no es cierto? Porque el evangelio que necesitamos, o sea, el mensaje, la doctrina que necesitamos conocer ya fue predicada y la tenemos al alcance de nuestra mano. De manera que eso es lo que tenemos que ir a decir a las personas, ¿no es cierto? Pero se necesita recibir el poder de Dios. A mí, mis hermanos, ¿qué nos hace falta? Todos los días debemos de decirle al Señor que nos capacite cada día más. ¿Amén? A mí, mis hermanos, o tenemos el poder suficiente para ir a decir a los endemoniados que sean libres. ¿A cuántos les gusta ir a orar por una persona que está poseída por un demonio? ¿Les gusta? ¿Quieren hacerlo? Una vez nos fuimos con mi esposa allí en Bochica a orar por una parejita que fue a la iglesia, ¿no? Y entonces los miramos y o sea, hay personas que reflejan ahí la influencia del diablo, y entonces los miramos y le dijimos que sí, podemos ir a hacer una visita. Claro que sí, pastor, vayan. Y fuimos y oramos por el muchacho, y eso fue rápido, fue libre, tan, Dios lo liberó. Y entonces nos fuimos a la muchacha. La muchacha estaba ya arrinconada, si hubiera habido una puerta por ahí se mete y se sale corriendo. Pero estaba en un rincón allá y nos miraba mal, terriblemente mal. Y entonces nos fuimos a orar por ella y nos habla con una voz de hombre: ustedes no me pueden sacar de aquí. Y era una mujer. Y esto o sea, yo no, a ver, dijimos con mi esposa, esto se puso bueno. ¿Por qué razón? Porque bueno, tenemos el respaldo de Dios, porque a eso fue lo que el Señor nos mandó, ¿no es cierto? Hay que ir a predicar la palabra. ¿Recuerdan lo que dice por allá Mateo capítulo 10? Veamos Mateo capítulo 10, por favor. Tenga la amabilidad. Eso es lo que tenemos que ir a hacer, mis hermanos. Mateo capítulo número 10, tenga la amabilidad. Versículo número 7. Mateo 10, 7. ¿Listo? Y yendo a predicar, ¿qué hay que hacer? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. O sea que nosotros estamos viviendo hoy bajo el reino de Dios. Amén, mis hermanos. Estamos viviendo bajo la cobertura divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis hermanos, para poder que eso sea real, tenemos que habitar y vivir ahí, ¿no es cierto?, en su presencia. Ahora, para poder que esa palabra, que el versículo 1 sea realidad para nosotros, entonces debemos de convertirnos en habitantes de su presencia. Amén, mis hermanos. Por eso dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero tiene que haber una evidencia, ¿cierto? Y la evidencia la encontramos en el versículo número 8, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Sanad qué? Los enfermos. Hoy de pronto oramos por los enfermos y bueno, pero hemos visto los milagros de Dios. A pesar de todo, mis hermanos, a pesar de nuestro cansancio. Pero necesitamos más, ¿no creen? ¿No les parece que necesitamos mucho más? Necesitamos más entrar en
en esa morada y esa habitación de Dios, ¿cierto? En la cobertura de Dios, cobijados con el manto de su justicia, y que nuestra amistad sea genuina cada día. A veces nos olvidamos, mis hermanos, se nos pasa el tiempo y nos olvidamos que alguien quiere intimidar con nosotros, enseñarnos cosas. Últimamente leer la palabra se vuelve como difícil por el cansancio, pero tenemos unas estrategias. Entonces, y entonces resulta que, para que lo tomen en cuenta, ¿cierto? Ustedes han descargado la Biblia ahí en su teléfono. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces colocamos unos audífonos y nos ponemos entonces a escuchar la palabra en el bus. O cuando estemos en la casa, entonces yo lo hago, yo coloco un amplificador y entonces el libro de Mateo, listo, y ahí. Y algo que me llame la atención, entonces regresamos y miramos, escuchamos bien, ¿cierto? Y eso es una maravilla, porque a veces nos da sueño cuando leemos, ¿no es cierto? Pero entonces al escuchar le prestamos mucha atención, y es rápido, y es fácil, y aprendemos, ¿verdad? Yo lo hago. Más sin embargo dice, entonces hay que sanar a los enfermos, ¿cierto? Hay que ir a sanar a los enfermos, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Miren, mis hermanos, el Señor Jesús, cuando había una reunión, dice que muchas personas iban a Él, ¿cierto? ¿Y qué hacía con todos los enfermos? Dice que a todos los sanaba, dando un ejemplo de que hay un legado que nosotros tenemos que tomar. Por eso dice, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, ¿y qué más? Resucitar a los muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia, ¿cierto? No hay que cobrar por eso. Pero más sin embargo, mis hermanos, es lo que tenemos, lo que debemos de hacer. Pero para eso necesitamos decirle al Señor, necesito el poder tuyo. A mí, mis hermanos, mire, leamos Ezequiel, tenga la amabilidad, Ezequiel capítulo número 36, por favor, Ezequiel capítulo 36. Yo creo que una de las cosas que todos los días debemos de hacer con el Señor es ser agradecidos de dónde nos sacó, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Dónde estábamos antes? Y ahora, ¿dónde quiere Dios que nosotros estemos? Ezequiel 36, capítulo 36, el versículo número 4. Bueno, esto pertenece a una promesa para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero lo podemos tomar para nosotros. Versículo 24, 36, 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Bueno, eso ya se está cumpliendo en Israel. Ya todo el mundo, los judíos que estaban en las diferentes naciones, han estado emigrando para Israel. De manera que eso nos tiene que mostrar algunas cosas, ¿cierto? Nos tienen que hacer entender que, bueno, que su venida está cerca, ¿no? El Señor Jesús viene pronto, ¿no es cierto, mis hermanos? Pero el asunto es que tenemos que estar trabajando, ¿no? Para que cuando Él venga, entonces Él nos encuentre haciendo así. Así, a ver, nos encuentre haciendo la labor en la cual nos ha estado preparando durante años. ¿Cuántos años llevamos estudiando la palabra? ¿Y para qué el Señor nos ha enseñado tanto? Es para poder trabajar, para poder laborar. Entonces el Señor sí quiere que cuando Él venga, nosotros estemos haciendo su labor. En el versículo 25 dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué fue lo que el Señor hizo entonces? Nos sacó del mundo y nos trajo a su presencia. A mí, mis hermanos, ¿verdad? Pero ¿en qué condiciones estábamos antes?
¿Qué éramos antes? ¿Cuál era nuestra condición? Éramos inmundos, ¿cierto? Estábamos llenos ¿de qué? De inmundicia. Y por eso el Señor se tomó la tarea de esparcir sobre nosotros agua limpia, limpia para que nuestras inmundicias ya no estén más en nosotros, ¿verdad? Dice: seré limpiado de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire, versículo 26: yo os daré corazón nuevo. ¿Dónde quiere morar el Señor? ¿En dónde? Un corazón nuevo. No es en cualquier corazón. Y esta labor, ¿quién la quiere hacer? Él, ¿no es cierto? Él quiere morar en un corazón nuevo. De manera que el corazón donde Él quiere habitar tiene que ser un corazón hecho por Él mismo. Pero que, escúcheme mi hermano, pero que nosotros se lo permitamos, ¿cierto? Que Él haga de nosotros un corazón nuevo, un corazón diferente. No, porque el corazón del hombre siempre será perverso, ¿no es cierto? Pero el corazón que Dios quiere hacer es un corazón nuevo, un corazón distinto. Porque Él tiene que habitar en algo diferente. Él no va a habitar en un corazón lleno de inmundicia, ¿verdad? Y por eso Él se tomó el trabajo de limpiarnos a nosotros de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. ¿O no éramos idólatras? ¿Cierto que sí? Ahora, no sé, es importante analizar un poquito, no hacer que hoy todavía continuemos siendo idólatras, ¿no es cierto? Porque la idolatría no consiste solamente en postrarse y adorar ídolos. Puede ser que hay algo que está ocupando el lugar de Dios y Él es celoso, porque Él quiere siempre el primer lugar. ¿Y sabe por qué Él quiere siempre el primer lugar en nosotros? Porque se lo merece. Mire todo lo que hace, ¿no es cierto? Y por eso dice: daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, lo que quiere Dios hacer es una renovación, una transformación total de todo nuestro ser. Porque entonces nos limpia, nos purifica y nos santifica para esto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es el beneficio que Él sabe bien que nosotros necesitamos. Dice: entonces nos dará un corazón nuevo y nos dará ¿qué? Un espíritu nuevo. Y dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros ¿qué cosa? Mi espíritu. O sea, cada creyente que ha sido llamado para una labor tiene que saber esto, ¿no es cierto? O sea, de esto depende el nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos entonces? ¿Cómo explicamos entonces qué significa nacer de nuevo? Pues aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Dios entonces nos limpió, nos purificó, nos lavó y todas estas cosas, y quiere entonces hacer un corazón diferente, ¿cierto? Un corazón nuevo. Pero tenemos que saber nosotros, a ver, Él nos quiere, en algún momento de la vida Él nos dará a entender que tenemos eso, ¿cierto? Que nuestro corazón ha sido cambiado y ha sido hecho nuevo en algún momento de la vida. Porque ya no somos lo que éramos antes. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando empezamos entonces a tener fastidio por las cosas del mundo, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, el Señor dijo que no nos quería sacar del mundo, porque Él nos necesita, ¿en dónde? En el mundo. El mundo está lleno ¿de qué? De tinieblas. Y entonces necesita la luz de cada uno de nosotros para que resplandezca, porque haya algo, ¿cierto? Porque la luz tiene que verse, porque las tinieblas tienen que huir. Y donde hay un cristiano en cuyo corazón Dios lo formó como su habitación y su morada, mis hermanos, entonces ahí la luz de Dios resplandecerá. Y si resplandece la luz de Dios en nosotros, entonces las tinieblas tendrán que huir. Amén, mis hermanos. Tendrán que desaparecer. Pero algo que es impresionante, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Se trata del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu Santo.
Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando la gente no camina, cuando hay personas que no pueden caminar con el Señor, no siguen al Señor, es porque hace falta algo. ¿Qué hace falta? Por eso durante tantos años uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente no permanece en la iglesia? Porque hace falta este proceso. Porque seguramente no lo enseñaron, o seguramente no tomaron en cuenta esto, ¿cierto? Que Dios quiere hacer algo distinto y diferente, Dios quiere hacer algo nuevo, pero también nos quiere ayudar, ¿cierto? Ahora, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces las cosas Dios las quiere hacer más fáciles, porque no es mi esfuerzo, es Él, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo en nosotros para que el proceso de vivir en santidad no sea de parte nuestra, sino sea por la presencia de Dios ahí. A mí, mis hermanos. Y por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces ahora sí, la presencia de Dios está en mí, ¿no es cierto? Porque recibimos el poder de Dios. Y entonces nos vamos a alegrar, y entonces vamos a cantar con alegría, y entonces vamos a trabajar con alegría, ¿cierto? Y entonces vamos a orar, y entonces nos vamos a relacionar con el Señor, y entonces caminaremos juntos con Él, ¿cierto? Y haremos su labor, y haremos un trabajo maravilloso que nos causa la mejor satisfacción de la vida. Vale la pena servir al Señor. A mí, mis hermanos, cuando usted ve a una persona necesitada y de pronto usted la sienta y ora por ella, y esa persona, por ejemplo, hay muchas personas tristes. María sabía que a Aurorita le volvió a dar otra vez la trombosis, pero la primera vez que a ella le dio la trombosis, oramos por ella. No, ni siquiera lloré, no oramos. Yo me puse a cantar una canción y ella dijo, uy, yo sí tengo un calor. Y yo dije, ay, gloria a Dios. Y Erika en su tiempo, entonces le dijo, póngase a correr, le dijo, salga corriendo. Erika le dice eso. Y ella le hizo caso y salió corriendo. ¿Y cómo es que yo puedo correr? Ve, mi hermano, la gloria es para Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a ver, ¿en qué consiste la permanencia? Ni siquiera es porque nosotros seamos tan apasionados, hermano. Es porque alguien viene y nos hace tan apasionados, porque el Espíritu de Dios sí es apasionado para con Dios, ¿verdad? Nos enseña cómo amarlo. O sea, a ver, ¿cómo recibimos el verdadero amor? El genuino, no el amor elitista. Porque a veces hay gente que le dice a otro, por ejemplo, los novios, ¿cierto? Yo te quiero tanto. Y esa palabra te quiero, eso no, hermano, eso es una palabra egoísta, porque cuando una persona dice te quiero, es porque yo te quiero disfrutar, ¿no es cierto? Te quiero para mí. Pero el verdadero amor, ¿en qué consiste? El que Dios nos enseñó, ¿en qué consiste eso? Que yo dé lo mejor que tengo para que otra persona sea feliz. El mejor de mis fuerzas, el mejor de mi tiempo, lo mejor de mí, hermano, lo debo dar. Cuando el amor de Dios está presente en mí, claro. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces obviamente lo que se va a reflejar es algo maravilloso que Dios ha dejado ahí, ¿no es cierto? Es su amor, ¿verdad? Y entonces no importa, feo, grande, gordo, flaquito, qué sé yo, nos amamos así, con ese defectos y errores y todo, así los amamos. A mí, mis hermanos, bueno, o sea, hay que amar a las personas con las que nosotros empatizamos más. Bueno, a todos, a los que nos odian, imagínense, tenemos que amar, imagínense. A ver, Dios nos capacita aún para amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos, pero eso es un beneficio para nosotros, ¿cierto? Cuando usted ve a una persona
que es su enemigo y no lo puede amar porque no puede, porque en su corazón no está la presencia de su amor, el día se le desbarata, se le amarga la vida, ¿sí o no? O no pasa por ahí, o mejor, bueno, qué sé yo, pasan cosas, ¿no es cierto? Pero cuando el amor de Dios está ahí y ve a la persona, hasta se le acerca y lo bendice y lo saluda, así le haga mala cara. ¿No nos ha pasado? Claro que sí. Y entonces, ¿qué produce en nosotros? Paz. Recuerda el salmo que siempre leemos cuando nos vamos a acostar. ¿Cuál es? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz. Escuche bien. ¿A qué se refiere eso? ¿Nos vamos a dormir en qué? En paz. De manera que si nos vamos a dormir en paz, tiene que ser eso, ¿no es cierto? En paz con todo el mundo, en paz con mi vecino, en paz conmigo mismo, en paz con mi familia, con mi esposo, en paz. Así tenga los errores que sean, pero ayer estuve un diálogo con Erika, porque en estos días Dios me ha estado hablando al respecto, ¿no es cierto? Y yo le dije las cosas que le tenía que decir. Porque hay que restaurar ciertas cosas, ¿cierto? Porque hay de pronto hay razones suficientes para, pero bueno, eso ya lo resolvimos. Bendito sea Dios, porque yo tenía eso. El mensaje del jueves, ¿se acuerda del mensaje del jueves? Uy. Y el mensaje de ayer, lo que hablamos ayer, ay. ¿No? Entonces uno sin demora, toca ir a hacer las cosas. Toca tomar decisiones y ir a arreglar los chicharrones que impiden que mi relación con Dios sea genuina, ¿verdad? No, hermano, nos toca, porque no es que los que perdemos somos nosotros. Los que llevamos ahí de pronto nuestra relación con el Señor, nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor, no la podemos perder jamás. ¿Por qué razón? ¿Acaso Dios nos ha hecho cosas malas? Todas las cosas que Dios ha hecho son las mejores, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor viene de parte de Dios. Amén, mis hermanos. Pero nosotros caemos en cuenta en eso, testificamos de todo eso cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y Dios ha dicho ahí, en el versículo 26, ¿qué dice? Yo os daré un corazón nuevo. ¿Quién está hablando ahí? Es Dios el que quiere fabricar eso en nosotros, ¿verdad? Es Él. Ni siquiera somos nosotros. Es Él el que está diciendo eso. Y ahí en el versículo 27 dice, pondré entre vosotros mi espíritu. Y entonces es la manera en que una persona se consagra a Dios. O sea, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad, no. Es Dios ahí, endulzando nuestra vida. Para que cuando veamos entonces a nuestro hermano, mis hermanos, entonces veamos ahí la misma presencia de Dios. ¿Sabe usted que cuando vemos a nuestro semejante, tenemos que ver a Dios? Dios se inspiró en Él mismo para hacernos a nosotros, de manera que si vemos a una persona, entonces ahí está la semejanza de Dios. Y mucho más cuando somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Creo que lo más importante no es tanto conocer la Biblia, hermano. No es tanto estudiar, sino, hermano, poner en obra lo que aprendemos. Cuando ponemos en obra lo que aprendemos, entonces estamos creyendo en Dios. Porque ¿en qué consiste eso? En creer en Dios. Cuando yo digo creo en Dios, creo en lo que Él me dice y lo hago, ¿cierto? Lo pongo por obra. Entonces ya estoy creyendo y estoy obedeciendo. Entonces creer en Dios es saber lo que Él me dice en su tiempo y entonces obedezco y pongo por obra, ¿cierto? Amén, mis hermanos, trabajo en eso. ¿No le parece que eso es una cosa maravillosa? Pero eso, ahí tenemos a quién, a una maravillosa persona que es nuestro ayudador, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades, que ni siquiera orar muchas veces sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Por eso dice entonces que
Él hace, dice, y haré que andéis, no es la obra nuestra, ¿es quién? ¿Es la obra de quién? De Él. Él hace que nosotros entonces andemos en sus estatutos y sus decretos, que hagamos su voluntad. Amén, mis hermanos. Y versículo 28, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios. Qué maravilla, ¿verdad? O sea, hay un Dios amoroso que nos quiere pastorear. Amén, mis hermanos. Hay una persona maravillosa que quiere convertirse en nuestro pastor. ¿Y qué hace un pastor? Yo fui pastor de ovejas en mi juventud. Tenía como 5 añitos. Y pastoreaba las ovejitas de mi abuela, de mi abuelo. Y ya sabía que a tal hora, pues allá en ese entonces, no sé, en el campo, hermanos, allá no había relojes ni nada, no miraba el cielo y ya era como las 12. Toca ir a darle de beber a las ovejitas. Y me iba silbando y las ovejitas se iban ahí detrás, ¿no es cierto? Entonces, nuestro pastor, si sabemos que Él es el que nos pastorea, nada nos va a faltar. Amén, mis hermanos. Por eso dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Dios no se va a olvidar de su pueblo, porque somos de Él, ¿no es cierto? Y yo seré a vosotros por Dios. ¿Y qué más dice el verso 29? Además de todo eso, además de todo lo que el Señor nos dice en los versículos anteriores, y dice, yo os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos lavó, nos purificó y nos santificó. ¿Y qué hace? Nos guarda de eso, para que no vuelva otra vez, como el proverbio que dice que, ¿cómo es que dice? Que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al muladar. Entonces, si quiere Dios guardarnos, por eso dice, yo os guardaré todas vuestras inmundicias, y llamaré el trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Verso 30. Y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén, mis hermanos. ¿Quieren más? Yo creo que, mis hermanos, todo esto es algo muy importante, porque recibimos, mis hermanos, en el Señor el poder del Espíritu Santo para testificar a las naciones y a los pueblos, a nuestra familia, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, mis hermanos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por todo esto que tú has hecho por nosotros. Nos llamaste, Señor, de un lugar donde no te conocíamos, para que fuéramos parte, Señor, de tus hijos. Gracias, Dios, por habernos limpiado, por habernos purificado, por habernos santificado. Pero, Señor, gracias, Padre, por habernos dado una identidad. Ahora somos parte de una familia maravillosa, que es la familia tuya. Por eso, Señor, muchas gracias por todo esto que tú nos das, el privilegio que tú nos das, porque todo lo mejor depende de ti, Señor. Todo lo bueno viene de parte tuya. Por eso te damos muchas gracias en esta mañana, por esa maravillosa palabra. Pero, Señor, pedimos que cada día, Señor, tu maravilloso Espíritu Santo descienda a nuestras vidas, Señor. Cada día, Dios, que nos dé las fuerzas, que nos dé, Señor, la capacidad de levantarnos cada día, Señor, para trabajar para ti. Que el tiempo, Señor, que dediquemos para ti sea el mejor. Señor, que tengamos, Dios mío, un amor de calidad para contigo, así como tú lo tienes para con nosotros, Señor. Que haya reciprocidad de parte nuestra para nosotros, porque tú lo entregaste todo, Señor. Lo diste todo para que seamos salvos, Señor, para que seamos liberados, para que seamos, Señor, Padre, libres, Señor, del infierno y de la condenación. Por eso te damos gracias en esta mañana, agradecidos contigo, porque maravilloso Espíritu Santo está trabajando en nosotros, porque tú has hecho, Señor, de nuestras vidas, Señor, algo diferente, Señor, porque ya nos damos cuenta, Dios, que lo que hacíamos anteriormente era perverso y era malo, pero hoy nos damos cuenta, Dios, que lo
que estamos haciendo es lo mejor, porque tú nos estás enseñando a ser criaturas diferentes, Señor, a ser criaturas distintas, Rey. Por eso en esta mañana solamente queremos decirte, Padre, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Padre, gracias, Señor, por las personas que